Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de matemáticas financieras, estudiaremos cómo determinar la anualidad en las anualidades de amortización. Para ello veremos la fórmula para obtener el monto. Comenzaremos por ver algunos conceptos básicos. Una anualidad es una sucesión de pagos generalmente iguales que se realizan a intervalos de tiempo iguales y con interés compuesto. La renta de la anualidad es el pago periódico y se suele representar con la letra R. Un intervalo de pago es el tiempo que hay entre dos pagos sucesivos y el plazo de la anualidad corresponde al tiempo entre las fechas inicial del primer periodo y la terminal del último pago o periodo. El valor equivalente a las rentas al inicio del plazo se conoce como capital o valor presente C. Su valor al final del plazo es el valor futuro o monto de la anualidad y se suele expresar con la letra M. Nuestra segunda diapositiva nos muestra una clasificación de los tipos de anualidades que podemos encontrar. Se suelen clasificar de acuerdo a diversos criterios. El primer criterio puede ser de acuerdo a la fecha inicial o la fecha terminal del plazo. También tenemos el criterio de clasificación que se adapta o hace referencia a los pagos, cómo se van a realizar. También podemos tomar una clasificación que va de acuerdo a el momento en el que se realiza la primer renta. También podemos clasificarlas de acuerdo a los intervalos de pago. Una anualidad cierta corresponde a aquella en la que se conocen las fechas extremas del plazo, es decir, cuando inicia y cuando acaba. Una anualidad eventual o contingente es aquella en la que no se conoce al menos una de las fechas extremas del plazo. Este suele corresponder al pago, por ejemplo, de seguros de vida. No se conoce cuándo será la fecha del primer pago. Esto no sucede hasta que el individuo no fallece. Por lo tanto, son anualidades eventuales o contingentes. Si nos vamos a la clasificación según los pagos, tenemos anualidad anticipada, en la cual los pagos o las rentas se realizan al comienzo de cada periodo. Y también podemos encontrar anualidades ordinarias o vencidas, en las que los pagos se realizan al final de cada periodo. Cuando nos referimos a esto puede ser al inicio de mes, a fin de mes, si son pagos trimestrales, a inicio del trimestre o a final del trimestre. También podemos clasificarlos de acuerdo a la primera renta. Si los pagos se hacen desde el primer periodo, hablamos de anualidades inmediatas. Si la primera renta no se realiza en el primer momento o en el primer mes después de firmar el contrato, podemos hablar de una anualidad diferida. Obviamente, estas características dependen mucho del tipo de servicio y acuerdo. Recordemos que esto está establecido en nuestro contrato. También podemos
hace referencia al intervalo de los pagos. Una anualidad simple es aquella en la que los pagos se realizan en las mismas fechas en las que se capitalizan los intereses y por lo tanto coinciden las frecuencias de pagos y la conversión de los intereses. Podemos hablar de una anualidad general, que ocurre cuando los periodos de capitalización de intereses son diferentes a los intervalos de pago. Es decir, en una anualidad simple podemos pagar cada mes y también cada mes se capitalizan los intereses. En una anualidad general es posible que nosotros estemos pagando cada trimestre, pero que los intereses se capitalicen en un periodo diferente. Puede ser cada mes, cada bimestre, cada 2 semanas, etcétera. De eso depende cómo clasifiquemos las anualidades. Continuemos. Ok, entonces hemos visto que una anualidad es una secuencia de pagos R, los cuales son iguales y periódicos durante n periodos con una tasa de interés y el valor presente P de estos pagos es la suma de los valores actuales de cada uno. También podemos establecer que el valor presente es el monto del préstamo que recibes hoy. A partir de este monto se construye la tabla de amortización. Debemos recordar que cada pago de amortización cubre una parte de intereses y una parte del capital. Realmente la fórmula que vamos a utilizar parte de estos conceptos, en el que el valor presente es la suma de los valores actuales. Obviamente si se capitaliza 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, la fórmula se extenderá tal y como se muestra en el recuadro en rojo. Se pagan intereses una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco, seis. Si nosotros hacemos el cálculo de todas las veces que se deben capitalizar los intereses y realizamos adecuaciones a estos conceptos, obtendremos la fórmula que se encuentra resaltada en morado. Esta fórmula es la que vamos a utilizar para conocer cuánto es lo que vamos a pagar. R es el pago periódico conocido como anualidad. P es el préstamo o inversión. Es, digámoslo así, el monto del préstamo que nos dieron. Debemos recordar que I minúscula corresponde a la tasa de interés por periodo de pago y N el número total de pagos a realizar. Esta es la fórmula general. En algunas bibliografías y diversos autores suele presentarse una variación en donde la tasa de interés es dividida entre M, la cual hace referencia a el periodo de capitalización. Realmente no necesitamos dos fórmulas. Esta fórmula resaltada en morado es suficiente. Ya cada uno de nosotros debe tener la habilidad de poder representar cada cuánto tiempo se capitalizan los intereses. Por eso es que nos incluye la otra fórmula. Lo que acabo de establecer es lo siguiente. Si se hacen pagos anuales, quincenales o pagos con diferente periodicidad,
Lo que cambia es cómo se interpreta la tasa de interés y el número de periodos. Esto equivale a lo que hemos hecho en ejercicios anteriores. Si nuestra tasa de interés es anual y vamos a realizar pagos mensuales, debemos dividirla entre 12. Si nuestra tasa de interés es anual y vamos a pagar en trimestres, debemos recordar que un año corresponde a 4 trimestres, entonces deberemos hacer los cambios correspondientes a la tasa de interés. Eso es lo que quiere decir A, que lo que cambia es cómo se interpreta la tasa de interés y el número de periodos. Continuemos. Tenemos un primer ejemplo. Se solicita al banco la cantidad de 100,000 pesos con una tasa de interés del 12% anual, el cual se pagará en 12 cuotas mensuales. Determine la anualidad a pagar. Nos solicitan pagar la renta, el valor de la renta o de la anualidad. Nuestros datos P son 100,000. La tasa de interés es el 12% anual. Se va a pagar prácticamente en 12 pagos. Es un pago al mes. Por eso dividimos nuestra tasa de interés entre 12, que corresponde a los meses, lo cual nos atribuye una tasa de interés del 1% mensual. Entonces, como ya dijimos, n es igual a 12 mensualidades o 12 cuotas. Aplicamos la expresión que acabamos de ver. Realizamos operaciones teniendo mucho cuidado y recordando que debemos utilizar la misma cantidad de cifras significativas en todo el proceso. En este caso y en las clases que hemos estado trabajando a lo largo de nuestros cursos, solemos trabajar cuatro cifras significativas. La recomendación es dejar que el celular o la calculadora haga los cálculos y tomar las cuatro cifras significativas o simplemente tomar todos los datos que nos arroje la calculadora o el celular. Y al último, comprobar que los resultados coincidan. En este caso, la renta o anualidad corresponde a 8,832,8 por mes. Si nosotros multiplicamos esta cantidad por el número de pagos a realizar, observaremos que nos da un total mayor a los 100,000. Esto se debe a que la renta ya contempla los intereses que se van a pagar. Veamos un segundo ejercicio. Se solicita un préstamo hipotecario de 7,000 euros en un plazo de 14 años con una tasa de interés del 6%. ¿Qué cantidad se deberá pagar anualmente? En este caso, si observamos, se va a pagar en 14 años. El ejercicio se puede interpretar de diferentes maneras. En este caso, se interpretó a que se realizarán pagos anuales. Por lo tanto, se realizarán 14 pagos. Debemos recordar que mientras más veces se capitalice los intereses, terminaremos pagando más. Entonces, repito, este ejercicio se puede interpretar de diferentes formas. Se ha tomado una capitalización anual con una tasa de interés del 6%. Los datos P son 7,000 euros. La tasa de interés
es el 6% anual. ¿Cómo realizaremos pagos anuales? No debemos dividir la tasa de interés entre nada. Bueno, en este caso ya sabemos que el porcentaje, el signo, se elimina dividiendo entre 100 y n son 14. Sustituimos, realizamos los cálculos y obtenemos un pago de 753 € por año. De la misma forma, al multiplicar 753 por la cantidad de años, observaremos que pagaremos más de los 7.000 €. De esta manera estamos terminando con nuestra clase. No olviden darle like y suscribirse al canal. Gracias. Hasta luego.